Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Alba Sebastián, soy miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y bueno, tengo el placer de presentar hoy esta charla que se enmarca dentro del ciclo de conferencias académicos de la psicología de España y que organiza la FIDAP en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y la Academia de Psicología de España. Nada más, vamos a dar comienzo a esta charla titulada Más allá de la felicidad, hacia una cultura global del apoyo social y la paz, que nos va a ofrecer el doctor Jaime Vila. Voy a presentarlo brevemente y empezaremos. El doctor Jaime Vila es catedrático emérito de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Es doctor honoris causa 2023 Mid Sweden University. Se licenció en Psicología en la Universidad Complutense de Madrid en 1971 y se doctoró en Psicología Clínica en la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra, en 1977, año en el que se incorporó a la Universidad de Granada para dirigir los estudios de la especialidad de Psicología en esta universidad. Posee además los títulos de especialista en Psicología Clínica y especialista en Psicoterapia. Su principal línea de investigación ha sido el estudio de los mecanismos psicofisiológicos de las emociones negativas y positivas, utilizando como paradigma de investigación la modulación afectiva de dos reflejos defensivos, la respuesta cardíaca de defensa y el reflejo de sobresalto. Os dejo con la charla y luego al final tendremos unos alrededor de 15 minutos para tener un debate. Quiero empezar esta conferencia agradeciendo a la Fundación para la Investigación, el Desarrollo y la Psicología en el país valenciano su invitación a impartir esta charla que me permite compartir ustedes y especialmente con los compañeros psicólogos valencianos mis intereses de investigación, siendo Valencia la tierra en la que he vivido prácticamente toda mi infancia, adolescencia y juventud, justo los años en los que se forman los vínculos afectivos más fuertes con la familia, los amigos y la tierra. Mi conferencia, Más allá de la felicidad, hacia una cultura global del apoyo social y la paz, la he estructurado en tres partes. La primera parte, titulada El sesgo de negatividad, o ¿por qué ha sido más difícil estudiar las emociones positivas que las emociones negativas? La segunda parte está centrado en el apoyo social, nuevas vías de estudio de las emociones positivas. Es la parte más extensa. Y, por último, la tercera parte es como un epílogo sobre cómo podemos utilizar ese conocimiento sobre las emociones positivas para hacer frente a algunos de los retos más importantes de nuestro tiempo, como la soledad y los problemas relacionados con las guerras y la paz. Empezamos con el sesgo de negatividad. Este es un cuadro del pintor valenciano José de Ribera, titulado La batalla de las mujeres. Es un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado. José de Ribera, también llamado el Españoleto, era valenciano, nació en Játiva, pero vivió la mayor parte de su vida, desde los 16 años, en Italia, fundamentalmente en Nápoles. Le llamaban los italianos el españolito, el españoleto, porque era bajito. Y su pintura, que tuvo una gran importancia en el siglo XVII, es catalogada como tenebrista, siguiendo el estilo de Caravaggio, de claroscuros, jugando con las sombras y las luces. Pero sus cuadros estaban muy centrados fundamentalmente en martirios de santos, como el martirio de San Felipe,
el martirio de San Bartolomé o el martirio de San Sebastián. Son cuadros muy realistas donde se puede ver y sentir el sufrimiento de la tortura. Los italianos decían que el Espagnoleto pintaba con la sangre de los santos. Esta fotografía representa el Instituto José de Ribera de Játiva. En ese instituto yo cursé el bachillerato elemental, el bachillerato superior y el preuniversitario. Desde entonces he tenido especial interés por seguir las pinturas del Espagnoleto en España, que son muchas, tanto en museos como en iglesias y catedrales. En el Museo del Prado, por ejemplo, hay 56 cuadros suyos. En el Museo de Bellas Artes de Valencia hay 5 cuadros, entre ellos el San Sebastián de la Diapositiva. En Granada, en la Catedral de Granada, aparecieron 3 cuadros suyos que estaban repintados y atribuidos a otros autores. Y en la Colegiata de Osuna hay un conjunto de cuadros suyos muy importantes que fueron financiados y propuestos por los duques de Osuna, que en aquella época, coincidiendo con José de Ribera en Italia, eran los que representaban el reinado, el virreinato de España allí, los duques de Osuna. Bien, los cuadros de Ribera de la guerra y la lucha de las mujeres y los cuadros sobre torturas son ejemplos muy extremos y crueles de los conflictos entre grupos, los conflictos intergrupales. En el año 1932, Albert Einstein escribió una carta a Freud en el contexto de la creación de la Liga de las Naciones, la Sociedad de Naciones, antes de la Segunda Guerra Mundial, preguntándole, dado su vasto conocimiento sobre los sentimientos y las pulsiones humanas, si podía sugerir alguna idea, algún método para poder prevenir las guerras y, sobre todo, las persecuciones por motivos étnicos y religiosos. Tanto Einstein como Freud eran judíos ya famosos y en aquella época ya el partido nazi estaba mostrando sus intereses antisemíticos. Uno podía preguntar a qué se debe este rechazo hostil hacia el que es distinto. Y la respuesta es el miedo. No es arbitrario que para referirnos a ese rechazo del que es extranjero, del que es distinto, bien por motivos étnicos o religiosos o sexuales, se utilice la palabra fobia, xenofobia, homofobia, aporofobia, esa palabra acuñada por nuestra filósofa Adela Cortina, valenciana, para referirnos al miedo y al rechazo al extranjero, no porque es extranjero, sino porque es pobre. Y si no es pobre, nosotros lo empobrecemos, lo deshumanizamos, le despojamos de los sentimientos y valores que tenemos nosotros porque somos superiores, lo excluimos socialmente. Bien, y uno podía preguntarse a qué se debe esta tendencia a rechazar a los que son distintos. Y la respuesta es el sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad se refiere a la tendencia que tenemos los organismos a prestar más atención y defendernos de situaciones que señalizan peligro y, por tanto, las emociones negativas, que para atender y acercarnos a situaciones que señalizan seguridad, las emociones positivas. Este sesgo de negatividad
Fue demostrado hace años por uno de los psicólogos conductistas que trabajó con Clark Hall en la Universidad de Yale, Neil Miller, cuando estudió el conflicto aproximación-evitación en animales, en ratas. Él estaba midiendo la fuerza con la que los animales se acercaban a una meta que estaba reforzada apetitivamente, positivamente, con comida, y la fuerza con la que se resistían a acercarse a esa misma meta que podía estar asociada a un castigo. Y observó que la fuerza de aproximación y la fuerza de evitación aumentaban en la medida en que se acercaban a la meta. Pero la inclinación de las dos fuerzas era distinta. La fuerza aversiva, la fuerza de evitación en la línea negra, era más inclinada que la fuerza apetitiva de aproximación, lo cual hacía que a partir del punto de cruce de las dos líneas, que es el punto del conflicto, la fuerza mayor era la de evitación, más que la de aproximación. Esta misma tendencia y sesgo de negatividad, donde lo más importante son las emociones negativas, se observa también cuando estudiamos las imágenes que se utilizan para estudiar las emociones en el laboratorio. Unas de estas imágenes son las que ha desarrollado el profesor Lang y que se conoce como el Sistema Internacional de Imágenes Afectivas, o IAPS. Es un conjunto muy amplio de imágenes, cientos, y cuando ponemos estas imágenes que son evaluadas en valencia, agradable, desagradable, y activación o arousal, poco activante o muy activantes, cuando las representamos en un espacio bidimensional, donde la valencia está en el eje horizontal, de abajo 1, que sería muy desagradable, y arriba 9, muy agradable, y en el eje horizontal representamos la activación o el arousal, muy poco activante a la izquierda y muy activante a la derecha. Observamos que la distribución de las imágenes agradables tienen una recta de regresión que está menos inclinada que la recta de regresión de las imágenes desagradables, las que van hacia abajo. No solamente hay muchas más imágenes desagradables que imágenes agradables, sino que además están menos dispersas que las imágenes agradables. Hay, por tanto, una diferencia importante que se asemeja a las dos tendencias del conflicto aproximación-evitación de Neil Miller. Bien, el que haya muchas menos imágenes altamente agradables que desagradables dificulta el estudio de las emociones positivas utilizando este instrumento, el IAPS. El sesgo de negatividad, además, es muy evidente cuando nos centramos en las emociones básicas, las emociones que se pueden considerar como diferentes, no solo desde el punto de vista dimensional, agradable o desagradable, sino categóricamente como módulos diferentes. La investigación tradicional sobre las emociones básicas han señalado siempre 5 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, asco y felicidad. Esto ya está representando un sesgo hacia las emociones negativas. Durante años, cuando ha habido que estudiar las emociones positivas, solo había una, la felicidad. Solo recientemente, la investigación se ha empezado a interesar por otras emociones positivas distintas de la felicidad: el amor, el orgullo, el humor, la gratitud, la música. Sin embargo, ha habido una excepción singular, que además la ha desarrollado un psicólogo americano de Estados Unidos que lleva el mismo nombre que nuestro pintor valenciano, Josep de Ribera. Josep de Ribera es catedrático de psicología en la Universidad Clark
de Estados Unidos, Massachusetts. Y es conocido no solo porque ha estudiado las emociones positivas distintas de la felicidad. En el año 1989, por ejemplo, publica un artículo distinguiendo 3 emociones positivas: júbilo, alegría y gozo. Por tanto, ya abriendo la vía de otras emociones más allá de la felicidad, pero es también relevante porque Joseph de Rivera ha creado dentro de la Asociación Americana de Psicología, la APA, una división, la división 48, dedicada a la psicología de la paz. El objetivo de esta división, Psicología de la Paz, es aplicar el conocimiento psicológico en la búsqueda de la paz. Y para esa búsqueda, un papel importante lo tienen el estudio de las emociones positivas, más allá de la felicidad. Emociones que favorezcan la colaboración entre pueblos y personas. Y para ello, para desarrollar este tipo de emociones que favorezcan la colaboración entre grupos y personas, Joseph de Rivera habla de crear una comunidad global, una comunidad que incluya a todas las personas, a todo el planeta. Bien, esta vía de estudio de las emociones positivas que favorezcan la paz conecta claramente con un dato de investigación que también es muy relevante y muy extenso y muy sólido, el tema del apoyo social. Y pasamos a la segunda parte de esta charla-conferencia. Nuevas vías de estudio de las emociones positivas. La literatura científica sobre el apoyo social y la salud es muy consistente. Las personas que tienen más y mejores redes de apoyo social son personas que tienen menor probabilidad de enfermar, incluso más protección contra la muerte, evitando muertes prematuras. Es un dato que se repite una y otra vez en la literatura. Hace unos años, en 2021, la profesora Rocío Fernández Ballesteros, compañera de la Academia de Psicología y experta en el tema de envejecimiento, coordinó un número monográfico de la revista Frontiers in Psychology dedicado a los factores psicoconductuales y la longevidad. En ese número monográfico hay un capítulo dedicado al apoyo social y la longevidad. Me pidió que colaborara con ese número y este capítulo es básicamente una revisión sobre el tema del apoyo social, basándose en metaanálisis, por tanto, otros estudios que analizaban investigaciones donde se había estudiado la relación entre apoyo social y longevidad. Es una revisión de 23 metaanálisis que se publicaron entre 1994 y 2021, que incluyeron más de 1.180 estudios transversales y longitudinales y en el que participaron más de 1.450 millones de participantes, de personas, casi un 18% de los habitantes del planeta. Esta revista es una revista de acceso abierto y, por tanto, cualquiera puede descargar y consultar estos artículos y, en particular, el capítulo dedicado al apoyo social. Los datos de este metaanálisis o de esta revisión de 23 metaanálisis son contundentes. Claramente, el apoyo social es un factor muy importante que reduce la probabilidad de enfermedades y, sobre todo, prolonga
la esperanza de vida. ¿Qué es el apoyo social? Existen diferentes definiciones de apoyo social. Unas resaltan más los aspectos estructurales del apoyo social, el tamaño de la red social o los miembros de la red social, y otras resaltan los aspectos funcionales del apoyo social. Esto es, el tipo de relación de las personas dentro de la red. Una de las definiciones que más apoyo ha recibido es la que define el apoyo social como la percepción de que uno es querido y cuidado, estimado y valorado, y parte de una red social de comunicación y obligación mutua. Esta definición resalta fundamentalmente el apoyo de la familia y los amigos. Y esa ayuda o ese apoyo básicamente se está refiriendo a un apoyo emocional. Un apoyo emocional que indirectamente hace referencia a una emoción que ha sido poco estudiada desde la investigación neurocientífica: el amor. Los primeros investigadores sobre el amor se centraron en el amor romántico y fueron los psicólogos sociales, y resaltaron tres componentes del amor romántico: el apego o vínculo, attachment en inglés, la protección, el cuidado y ser cuidado, y la atracción sexual. Estos tres mismos componentes están presentes en el amor en general: el amor entre hermanos, el amor entre amigos, el amor materno o paterno, el apego, la protección y, en el caso de la atracción sexual, el afecto positivo, en sustitución de la atracción sexual. Bien, pese a que no existe mucha investigación neurocientífica sobre el amor, sí existen estudios que demuestran los efectos de la falta de amor, de la falta de apoyo emocional en el cerebro. Por ejemplo, los estudios sobre la soledad percibida, de sentirse solo, de John Cacioppo, y los estudios sobre la exclusión social, el sentirse rechazado, de la investigadora Naomi Eisenberger, dejan claro que tanto la soledad como la exclusión social producen activaciones en el cerebro que son exactamente las mismas que produce el dolor físico. Por otra parte, también hay estudios, no muchos, pero estudios que demuestran los efectos que tiene sobre el cerebro el apoyo emocional. Por ejemplo, hay estudios que indican que el vivir en una familia amorosa en los primeros años de vida es capaz de revertir un tipo de gen que está relacionado con enfermedades psicopatológicas, el gen transportador de la serotonina, HTTLPR. De forma que el vivir en una familia, en los primeros años amorosas, es capaz de evitar la expresión genética de este gen relacionado con la depresión y otros trastornos psicopatológicos. También hay estudios que demuestran que si una tarea de estrés es realizada en compañía de personas, familiares, queridos, entonces la respuesta de cortisol se inhibe o disminuye. Hay, sin embargo, nuevas vías para poder estudiar el amor. Y es el rostro. El rostro es tal vez el estímulo que proporciona más información social y emocional. El rostro nos permite primero identificarnos, identificar a las personas, quién somos, pero al mismo tiempo proporciona otra mucha información relevante para las interacciones sociales. Por ejemplo, nos permite identificar la edad, el sexo,
la raza o la emoción. Además, el estudio del rostro permite estudiar los mecanismos psicofisiológicos que están asociados al reconocimiento de la identidad. Si estas dos fotografías que estamos viendo, una de ellas fuera nuestro novio, por ejemplo, nuestro padre, nuestro hermano, y la otra un desconocido, es muy posible que nuestra reacción fuera muy distinta. ¿Qué ocurre cuando identificamos a una persona como una persona querida? Pues hay tres componentes. Por una parte está el procesamiento visual del rostro, la apariencia visual. Pero en segundo lugar está el procesamiento cognitivo de la identidad, el conocimiento personal biográfico que tenemos de esa persona por nuestro contacto y la convivencia con él. Pero hay un tercer elemento, que es el procesamiento afectivo de la identidad, la emoción. Y cada uno de ellos tienen estructuras cerebrales diferentes. El modelo de Govini y Hasby, que es uno de los que más ha avanzado en el conocimiento de las estructuras cerebrales del reconocimiento de la identidad, defiende que hay un sistema nuclear, el responsable del procesamiento visual del rostro, formado fundamentalmente por el giro fusiforme y la zona occipital del cerebro, pero después hay dos sistemas extendidos, uno para el procesamiento cognitivo de la identidad, cuyas estructuras fundamentalmente son la corteza cingulada anterior y posterior, entre otras, y un segundo sistema extendido para la emoción, cuyas estructuras fundamentales son la amígdala, la ínsula y el sistema de refuerzo. Nuestro grupo de investigación en la Universidad de Granada ha intentado avanzar en el conocimiento de estos mecanismos psicofisiológicos que están detrás del amor, y lo hemos hecho estudiando los efectos de la identificación de rostros queridos. Es una serie larga de estudios. Aquí me voy a centrar exclusivamente en 3 estudios, pero los objetivos eran incorporar las nuevas metodologías utilizadas en la investigación sobre las emociones, en particular el paradigma de visualización de imágenes de Peter Lang, que fundamentalmente es presentar imágenes que han sido evaluadas en valencia, activación y dominancia, y estudiar las reacciones a estas imágenes. En nuestro caso, lo que hacíamos era sustituir esas imágenes, agradables, neutras y desagradables, del IAPS por imágenes del rostro de personas queridas frente a personas desconocidas. Pero, al mismo tiempo, se hacían los registros fisiológicos de medidas periféricas y centrales, las medidas típicas del paradigma de visualización de Peter Lang, donde aparecen la conductancia eléctrica de la piel, es una medida que está indicando valencia, agradable, desagradable, la tasa cardíaca, los cambios en el ritmo cardíaco, que es otra medida que también permite diferenciar, en este caso, la valencia, y los músculos principales del rostro, que son el cigomático y el corrugador, que también permiten diferenciar la valencia. Frente a estas medidas hay otras medidas también periféricas y fundamentalmente centrales que permiten diferenciar la activación, el arousal, sin diferenciar si son positivas o negativas. Y además los estudios incluían medidas subjetivas de la valencia, la activación y dominancia de los rostros que presentábamos. Las características comunes a todos los estudios, y en particular a los 3 estudios que voy a comentar, son las siguientes. Todas las fotografías de los rostros eran en blanco y negro, sin expresión emocional, neutras.
Todas las medidas que se tomaban incluían siempre medidas autonómicas, entre ellas la conductancia eléctrica de la piel y la tasa cardíaca, medidas somáticas, entre ellas la electromiografía del músculo cigomático y el sobresalto. Y, por último, medidas centrales. Las medidas centrales eran fundamentalmente los potenciales corticales evocados, varios de ellos, pero sobre todo el P300 y el LPP, Late Positive Potential, o potencial de positividad tardío. Y, en algunos estudios, la resonancia magnética funcional. Además de tomar medidas subjetivas, que eran las respuestas que los sujetos, los participantes, daban a las imágenes, a las fotografías, evaluando la valencia, el arousal y la dominancia. El primer estudio incluyó 5 categorías de imágenes, entre ellas bebés, famosos, los rostros queridos, rostros desconocidos y rostros neutrales. Cada categoría contenía 5 fotografías diferentes. En el caso de las fotografías queridas, siempre figuraba la pareja romántica, en este caso eran chicas, y por tanto era el novio, el padre o la madre y el mejor amigo o amiga. Y los desconocidos eran los rostros de los familiares de otros participantes que no eran conocidos por el sujeto que estaba siendo evaluado. En el estudio 2 se intentó controlar mejor la familiaridad, porque los rostros de personas famosas efectivamente son familiares, pero pueden no tener la fuerza de familiaridad que las personas que pertenecen a tu familia, que son personas queridas. En este caso, lo que quisimos era contrastar 2 figuras familiares, que en este caso era el novio, a quien se suponía que iba a haber una fuerza emocional importante, pero la familiaridad era menor que en el caso del padre, donde podía haber también familiaridad, pero mucho mayor, dado que se exigía haber estado viviendo prácticamente toda la vida con los padres. Los participantes de este estudio también eran chicas. De manera que se iba a contrastar 2 figuras de apego, figuras familiares queridas, con figuras desconocidas, que era el novio y el padre de otros participantes totalmente desconocidos por la persona que está siendo evaluada. Y por último, había también una imagen de un bebé. Y el tercer estudio es un estudio donde por primera vez presentamos desagradables, que son rostros mutilados. De manera que íbamos a tener rostros queridos, rostros desconocidos y rostros desagradables. En este tercer estudio participaron tanto chicos como chicas. El procedimiento que se siguió en los 3 estudios era sencillo, era presentar una pantalla en negro, a continuación la imagen del rostro durante 4 segundos y a continuación otra diapositiva en negro hasta que se volvía a presentar otra imagen. Las imágenes se presentaban de forma aleatorizada durante el tiempo que duraba la presentación y los registros fisiológicos. Los resultados son muy similares. Empezamos con los del primer estudio. Aquí tenemos los resultados de la tasa cardíaca, del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca. Y lo que se ve claramente es que solo las caras queridas producen esa taquicardia, ese pequeño incremento de la tasa cardíaca que dura solo unos segundos, el tiempo de exposición de la fotografía, mientras que el resto de rostros, todos ellos, no producen ningún tipo de taquicardia. Aquí tenemos la respuesta del cigomático y también ocurre lo mismo. Las
únicas fotografías, los únicos rostros que producen un incremento muy llamativo y muy significativo del músculo cigomático, el músculo de la sonrisa, son los rostros queridos. El resto de rostros prácticamente no producen ninguna respuesta. Y aquí tenemos la respuesta de la conductancia, donde también vemos una diferencia muy importante entre la respuesta de los rostros queridos, también es la del color azul, frente a los otros rostros que sí producen una pequeña respuesta, pero muy disminuida con respecto a la respuesta de los rostros queridos. Los resultados de las medidas centrales los representamos en este gráfico y aquí podemos ver los dos potenciales principales de este estudio. El P300 o P3, que es un potencial de positividad que aparece hacia los 300 milisegundos de presentar la fotografía, y el LPP o Late Positive Potential, el potencial de positividad tardío, que aparece un poquito después, y también se observa que los únicos rostros que producen una marcada respuesta del P3 y del LPP son los rostros queridos. El resto de rostros prácticamente no se diferencian unos de otros. Cuando este PZ, que es el potencial cortical en la localización parietal central, lo contrastamos con otras localizaciones cerebrales, el FZ, que es la parte frontal central, y después en la zona central Z, se observan también los mismos resultados, pero más reducidos. Siguen siendo, sin embargo, las fotografías de las personas queridas las que producen un mayor P3, P300 y LPP. El estudio 2 dio resultados similares. Aquí tenemos la respuesta de la tasa cardíaca y lo que observamos es que esa pequeña taquicardia vuelve otra vez a observarse en los dos rostros queridos, el del novio y el del padre, cuya respuesta está junta, es un promedio de la respuesta de los dos, mientras que las imágenes de los rostros de control, el control novio y control padre, no producen la esperada taquicardia. Sin embargo, los rostros del bebé sí producen una taquicardia a la de los rostros queridos, simplemente que más reducida. Con respecto al cigomático, el músculo de la sonrisa, de nuevo tenemos que solo los dos rostros queridos, tanto el novio como el padre, producen esa respuesta altamente significativa frente a la ausencia de respuesta de los otros estímulos. Y abajo tenemos de nuevo, la conductancia, donde solo los rostros, tanto del novio como del padre, producen ese incremento muy marcado de la conductancia frente a los otros rostros, tanto los de control como los del bebé. Y a la derecha tenemos también la respuesta del potencial cortical evocado, el P3 y el LPP, donde de nuevo se observa que solo los rostros queridos son los que tienen un incremento significativamente mayor que el resto de rostros. Cuando diferenciamos la respuesta fisiológica del novio y del padre, encontramos que en las medidas periféricas hay una que sí diferencia, que es justo la que corresponde a la electromiografía del músculo cigomático, la del centro de las tres figuras, donde es el novio el que tiene una respuesta del cigomático mayor, significativamente mayor que la del padre, pese a que ambas son significativamente mayores que la de los rostros de control. Sin embargo, cuando miramos los potenciales corticales, lo que encontramos es que la respuesta es mayor para el padre, el que tiene más familiaridad, que para el novio. Y se observa justo, en este caso, la respuesta cortical va hacia abajo, porque la positividad está abajo, y se observa que justo a la altura del P300
hacia los 300 milisegundos, el potencial que corresponde al padre es mayor que el potencial que corresponde al novio. Y el tercer estudio, donde ya incluimos imágenes de fotografías desagradables, pues los resultados, en este caso, por primera vez registrábamos el sobresalto. El sobresalto es la respuesta del párpado ante un estímulo auditivo repentino. El sobresalto se ha estudiado en el paradigma de visualización de imágenes afectivas de Peter Lang para diferenciar estímulos que son muy agradables de estímulos muy desagradables. Bien, nuestros datos repiten el efecto esperado, que son que las imágenes desagradables, en este caso los rostros, que son mutilados y que son desagradables, tienen un sobresalto mucho mayor que el sobresalto que producen las fotografías de las personas queridas, que en este caso lo que se observa es una inhibición, una reducción del reflejo de sobresalto, que es un reflejo defensivo. Hay, sin embargo, en nuestros datos diferencias entre las chicas y los chicos. Ambos producen el efecto, mayor amplitud en las imágenes desagradables, las de los rostros mutilados, y mayor inhibición o reducción en los rostros queridos. Pero es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, donde las diferencias son menores. Con respecto al cigomático, de nuevo encontramos que hay diferencias entre las mujeres y los hombres, las chicas y los chicos, pero los dos, tanto unos como los otros, producen un aumento del cigomático significativamente mayor que las respuestas que dan los rostros neutrales o los rostros desagradables. Aquí tenemos los datos de la tasa cardíaca y de nuevo tenemos la taquicardia afectiva típica de los rostros queridos, que no se observa ni en los rostros desagradables ni en los desconocidos. Y aquí en la derecha tenemos la respuesta de la conductancia, donde de nuevo siguen siendo las imágenes queridas, los rostros queridos, los rostros que producen una mayor activación de la conductancia eléctrica de la piel, aunque en este caso los rostros desagradables también muestran una importante respuesta, aunque menor que en el caso de los rostros queridos. Pero es lo que se esperaría de esta medida, la conductancia, que permite diferenciar bien la activación, el arousal, pero no permite diferenciar bien la valencia, si es agradable o desagradable. Y aquí tenemos los datos de las medidas centrales, el P300 en esa localización, FC2, donde también se ve que solo los rostros queridos producen el potencial P300. Y aquí a la derecha tenemos el LPP, donde se observa que tantos los rostros queridos como los desagradables se diferencian de los rostros neutrales. Y es también un dato que confirman lo que el paradigma de visualización de Peter Lang demuestra, que este tipo de potencial no diferencia entre lo positivo y lo negativo. Sí diferencia en lo que es afectivamente activante de lo que no es afectivamente activante. Conclusiones de estos 3 estudios sobre los rostros de personas queridas. Los rostros de este tipo de personas producen un potente respuesta, es un potente elicitador de afecto positivo, de amor, que queda perfectamente demostrado a través de los cambios fisiológicos distintivos de emociones positivas. En este caso, la tasa cardíaca claramente es una taquicardia positiva, el cigomático, que también es una medida claramente positiva, y los potenciales P300 y LPP, que indican activación emocional. También son un potente inhibidor de reacciones defensivas, en particular el reflejo de sobresalto, que es un reflejo defensivo,
y que está relacionado con la respuesta de estrés. Actúan, por tanto, los rostros como señal de seguridad, activando el sistema motivacional apetitivo e inhibiendo recíprocamente el sistema defensivo, el estrés. Y esto podría ser un posible mecanismo explicativo de los efectos beneficiosos del apoyo social sobre la salud y la longevidad. Su principal función es establecer vínculos afectivos duraderos entre las personas. Y llegamos a la última parte, el epílogo, que es una reflexión sobre el apoyo social y sobre los datos sobre el amor y qué importancia pueden tener hacia una posible mejora de retos a los que nos enfrentamos en el mundo actual. Bien, vamos a empezar por contrastando el amor, tal como lo hemos visto en los estudios anteriores, frente al concepto de felicidad. La felicidad ha sido definida como el estado subjetivo de bienestar personal. Es un estado subjetivo, pero que está centrado en la persona. En esta definición no entran los otros, es uno mismo el que obtiene ese estado subjetivo de bienestar personal. Es verdad que para algunas personas la felicidad podría incluir también la felicidad de los otros, pero no es definitorio del concepto de felicidad la felicidad de los otros. Uno podría ser perfectamente feliz rodeado de personas infelices. Sin embargo, el amor en sus tres componentes incluye necesariamente a los otros. El apego es siempre un sentimiento de estar vinculado, unido a otros. La protección, ayuda, es siempre un deseo de ayudar a otros y de ser ayudado por otros. Igualmente, el afecto positivo es siempre hacia otros. Los principales retos del mundo actual van a requerir el potenciar emociones que nos permitan vincularnos con los otros y de ayudarnos mutuamente, algo que es inherente al concepto de amor. Uno de estos retos es la soledad percibida. En personas mayores, la soledad está alcanzando niveles pandémicos, sobre todo en países desarrollados. Y la OMS está previendo que dentro de unas décadas los niveles serán todavía mayores. Por otra parte, la adversidad social, debido a guerras, a conflictos grupales o a pobreza, también está aumentando en países menos desarrollados. Josep de Ribera, en sus estudios en busca de esa psicología de la paz, está pidiendo que se fortalezcan las emociones que van a permitir crear un sentimiento de comunidad global. Y para ello, claramente, está enfrentando el amor frente al miedo. La seguridad basada en el apego es ese componente del amor, el vínculo con los otros, frente a la seguridad basada en el miedo, la evitación y el ataque. Un sentimiento que, según Josep de Ribera, tiene que ser general, que tiene que identificarnos a nivel global y no a nivel local o nacional o a nivel grupal. Son sentimientos que contribuyan a la solidaridad social, una disposición a ayudar, a querer
cuidar a cualquier ser humano. Y este sentimiento se tiene que cultivar. Se tiene que cultivar a través de acciones. Y las acciones que sugiere Josep de Ribera son celebraciones globales. Celebraciones que nos unan a todos y que nos permitan como compartir fiestas y buscar motivos que nos unan. Por ejemplo, por la familia, los amigos, la comunidad, por nuestros ancestros que desarrollaron semillas, medicinas, tecnologías, por la bondad de nuestro sol, por las plantas, los animales, la tierra, por nuestra lucha para vencer la injusticia, la inhumanidad y los desastres naturales, porque vivimos en un planeta que debemos cuidar, porque somos un único pueblo. Y termino con una cita final, literal, de Josep de Ribera. Necesitamos ceremonias que celebren nuestra apertura a las relaciones globales, que expresen una fe común, que sostenga nuestra intención de hacer que nuestro amor mutuo domine nuestro miedo. Que nuestro amor mutuo domine nuestro miedo. Muchas gracias. Bueno, después de la charla del doctor Jaime, vamos a tener unos minutos para hacer un debate, para todos los que queráis preguntarle algo. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy bien, Alba, perfectamente. Oye, estaba comentando a los participantes que ahora tenemos unos 15-20 minutos para hacer preguntas, para una parte de debate, y que mientras ellos piensan lo que quieren comentarte, si te parece, voy a lanzarte yo un par de preguntas y así vamos haciendo un poco de tiempo, ¿vale? Muy bien. La primera va sobre el sesgo de negatividad como mecanismo para explicar por qué ha sido más difícil estudiar las emociones positivas que las negativas. Pero no se explica en la conferencia, ¿no?, cuál es la causa de este sesgo de negatividad, qué función biológica o psicológica tiene el sesgo. No sé si podrías ampliar un poco más esta cuestión. Sí, muy bien, muy interesante. El sesgo de negatividad es verdad que se ha estudiado de muchas formas. Las que yo he comentado aquí son un par de ellas, ¿no? El tema del conflicto, aproximación, evitación y lo de las imágenes afectivas del IAPS. Hay otros datos que lo apoyan, ¿no?, la existencia de ese sesgo. Pero la pregunta que me formulas, pues es importante, porque hay que saber por qué, de dónde surge, qué funcionalidad tiene este sesgo. Bien, y esto lo han estudiado los biólogos evolucionistas. Y la razón es porque ayuda a la supervivencia. Este sesgo de negatividad ayuda a que podamos sobrevivir más. ¿Por qué? Pues porque donde haya situaciones ambiguas que podrían ser peligrosas o podrían ser seguras, si nos equivocamos, por ejemplo, si pensamos que son seguras y nos acercamos y resulta que son peligrosas, ahí se podría acabar ya la vida del organismo y por tanto no sobrevivir. Si crees que va a ser alimento lo que te vas a encontrar y te encuentras un tigre o un león y tienes alimento para él. Mientras que si nos equivocamos al contrario, es decir, creemos que son peligrosas y resulta que son positivas, realmente evitamos, nos marchamos, no pasa nada, has perdido una oportunidad, pero no mueres, sigues vivo, sobrevives. De manera que este sesgo, las personas que sobrevivían y que tenían esta tendencia a percibir más lo peligroso que lo que era seguro, pues podían también reproducir sus genes y, por tanto, pues consolidar
ese sesgo a nivel biológico. De manera que parece que sí, que la biología tiene algo que ver. Y la verdad es que nuestros propios datos, los datos que he ido comentando de nuestros estudios sobre los rostros queridos, pues parece que también ayudan o van en esta línea. Por ejemplo, cuando se hace la distribución de los rostros, todos, los agradables y desagradables, en ese espacio bidimensional de Valencia-Aráusal, resulta que las imágenes para los hombres y para las mujeres tiene una diferencia importante en la línea de regresión, en la inclinación de la línea. Y es que el que era más inclinada, que eran las imágenes desagradables, es mayor, está más inclinada para las mujeres que para los hombres. Parecería que el sesgo es mayor en mujeres que en hombres, y si uno intenta ver su conexión con la biología, puede entender que entre el hombre y la mujer, quizá las mujeres tienen un papel más importante en la fase de reproducción y de protección de la prole, de los hijos, y también nuestros datos en el tercer estudio, donde veíamos el sobresalto, que es un reflejo defensivo, pues veíamos que era mayor en mujeres que en hombres. En hombres también se daba el efecto de que cuando estás viendo imágenes desagradables, pues el sobresalto aumenta, y cuando estás viendo imágenes agradables, el sobresalto disminuye. Pues ese efecto de magnificar el sobresalto, la reacción defensiva ante lo desagradable, y disminuirla ante lo agradable, ese efecto es mayor en mujeres que en hombres. Luego podría parecer que esto daría apoyo a esa idea de que el fundamento del sesgo de negatividad tiene que ver con la biología, con la supervivencia. No sé si lo he explicado de Desde forma luego, sencilla y que se sí. entienda. Muy bien, gracias. La verdad es que es muy interesante y cuando lo explicas así, yo estaba pensando, claro, claro, ¿no? Sí que tiene esa parte. Tengo otra pregunta que tiene que ver con los estudios, ¿no? Que has ido contando sobre los rostros queridos que intentan diferenciar el componente emocional del amor, del componente cognitivo, ¿no? El conocimiento de la persona o la familiaridad. No me queda claro cómo se consigue separar ambos componentes. Por ejemplo, ¿cómo se obtienen las fotografías de las personas queridas? ¿Las hace el mismo participante? ¿Cómo se seleccionan las fotografías de las personas famosas? Sí, sí, es un tema de importancia teórica y metodológica. En el estudio, al principio, en el primer estudio, nosotros les pedíamos a los participantes, que en la mayoría de los casos eran estudiantes de psicología, les pedíamos que fueran ellos los que hicieran la fotografía, pues, del novio o de los padres o de los amigos, que fueran ellos quienes lo hicieran. El que ellos hicieran la fotografía ya le añade un componente cognitivo, quizá mayor a esas fotografías que a las otras, con lo cual ya el elemento emocional podría estar sesgado o podría estar afectado por ese conocimiento que tienen de ese rostro, porque ellos mismos se han implicado en obtener la fotografía. Bien, en los siguientes estudios ya las fotografías ya les pedimos a los participantes que no las hicieran ellos, sino que los hiciera otro familiar o algún amigo que hiciera las fotografías. Pero es verdad que pese a que controlemos esto, que es un aspecto menor, el intentar diferenciar la emoción del conocimiento es importante, porque podría ser que lo que estamos obteniendo no es emoción. Esos datos fisiológicos tan llamativos no estén reflejando emoción, sino que estén reflejando el conocimiento que tenemos de las personas. Indudablemente, tener como control de personas queridas que son generalmente familiares o amigos o la pareja, tener como control de eso personas famosas
pero famosas pues porque salen en televisión o porque son actores de cine. Pues es incomparable la familiaridad que tenemos con nuestra familia física, no se puede comparar en intensidad y en contenido a la que podemos tener con una persona que vemos en televisión o que vemos en el cine. Por tanto, no es un buen control. Necesitamos tener, por una parte, medidas que nos diferencien afecto de conocimiento. Y hay algunas medidas que efectivamente sirven para diferenciar esto. Por ejemplo, el cigomático. Es muy claro que el cigomático frente al corrugador, porque el cigomático es la sonrisa, el corrugador es el enfado, el rostro de enfado. Pues ya de por sí va a permitirnos tocar el aspecto emocional. Ahí no entra para nada lo cognitivo. ¿Vale? Por tanto, la selección de las respuestas que tomamos nos pueden ayudar a diferenciarlo. Pero, por otra parte, podemos también utilizar personas que sean igualmente conocidas porque son familiares, pero que su reacción o tu reacción emocional ante ellos sea opuesta. Porque hay casos donde uno puede tener un familiar que quiere mucho y tener otro familiar que quiere poco. No que lo odie, por ejemplo, pero que te caiga mal. De manera que, pudiendo utilizar rostros de personas familiares, igualmente familiares por los años que han convivido, pero que la reacción emocional es opuesta, nos puede dar ya pistas de que estamos cogiendo de verdad la emoción, estamos midiendo de verdad la emoción y no estamos midiendo el conocimiento o la familiaridad. Por tanto, en los estudios, en estos tres que yo he comentado, realmente no aparece este control que he dicho de familiares no queridos o menos queridos. Pero sí hemos hecho estudios donde hemos controlado, por una parte, la parte familiar, que podían ser los dos familiares, uno querido y otro no querido, y por otra parte estábamos mirando también si los rostros eran físicamente atractivos o físicamente feos, no atractivos, para controlar también que no sea el aspecto físico del rostro, sino la parte emocional. De manera que en uno de los estudios lo que teníamos era rostros bellísimos, de hombres y de mujeres bellas, que no eran para nada familiares ni conocidas, y por otra parte teníamos rostros que parecían, bueno, de Drácula o realmente feos, pues para ver que los datos que estamos obteniendo no se debe a la parte física del rostro, sino a la parte emocional, social del rostro. Que sí, es importante en estos estudios poder diferenciar lo que es conocimiento de lo que es emoción. Gracias, Jaime. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. ¿Te parece si las leo? ¿Vale? Sí, por favor. Y vas comentando. Dice María Rosario Boades, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Deseaba preguntar si considera que la educación para la felicidad debería incluirse en los planes de estudio a todos los niveles. Pues yo entiendo que una buena educación siempre tiene que incorporar una educación social y emocional y, por tanto, una educación hacia la felicidad, basada en el amor, es decir, en el respeto mutuo y en el afecto entre las personas. La idea esta de Joseph de Rivera, nuestro psicólogo español, vamos a llamarle español porque era de origen español, no era de Játiva, no era valenciano, parece que tenía vínculos con Cuba, su vinculación con España es a través de Cuba, pero indudablemente tiene nombre del españoleto, tiene un nombre del pintor valenciano de Játiva, José de Rivera.
Y él claramente aboga por intentar desarrollar aspectos que nos unan. Indudablemente el amor es el que más nos une, el que produce solidaridad, y tenemos motivos más que de sobra, los que él menciona, por qué podemos tener fiestas y celebraciones. Pues todo eso son razones que deberían fomentarse en la educación, a través de la educación, pues para entender que todos somos un mismo pueblo, estamos unidos y que todos pues tenemos una historia común y que, pues bueno, podemos disfrutar de muchas cosas que nos unen. Y que sea eso lo que evite el enfrentamiento. Las guerras, obviamente, están basadas en el odio, en el rechazo. Entonces, una buena educación en solidaridad, en apoyo social, en creer que todos formamos una comunidad, pues indudablemente eso debería pues, ser parte del currículum educativo de todos nosotros. Te paso otra pregunta. Dice María del Consuelo, no leo el apellido del todo, María del Consuelo. Muchas gracias, excelente exposición. ¿Cómo cree que se puede mitigar el odio ya instaurado entre países y etnias y también entre personas cercanas, como por ejemplo compañeros de trabajo o la propia familia? Bueno, no es fácil, obviamente, pero quizá la vía es el conocimiento, conocer mejor a esa persona, acercarte a esa persona o a esas personas que por lo que sea, pues parece que estamos enfrentados o que pensamos de forma muy diferente o que sentimos cosas muy diferentes. El conocimiento es clave. Cuando ha habido conflictos sociales, por ejemplo, en Irlanda, con el problema que tenían del IRA, pues parece que allí el hecho de que no se conocieran, que no convivieran, que estuvieran separados, era lo que más mantenía ese rechazo y ese odio, entre comillas. Mientras que cuando se iban conociendo y convivían, se conocían mejor, eso iba desapareciendo. Había barrios donde la comunicación era más directa y el hecho de que conozcas al que parece que es distinto y que es tu enemigo, ese conocimiento pues ya ayuda a que vaya revertiendo, ¿no?, hacia una relación más positiva. Mi consejo sería pues intentar conocerle mejor. ¿Por qué piensa como piensa? ¿Qué le lleva a pensar así? Reconocerlo como que es bueno, que es importante y que uno pues siente curiosidad e interés por acercarte a él y conocerle mejor. De manera que en lugar de fomentar la separación o la evitación con los que tenemos problemas, creo que el hecho de intentar acercarse, intentar hablar con honestidad, por supuesto, y con sinceridad y sin querer imponer nada, creo que podría ser la vía de que algo que parece que se está montando como un conflicto que no tiene solución, pudiera convertirse en algo mucho más llevadero, incluso terminar en una relación de amistad y de afecto, de amor. Nos dice también María Vicenta Baquer, a lo que se refiere Rivera con su sentimiento de comunidad global, ¿es el concepto, y entre comillas, una sola salud, One Health? ¿Perdón? ¿Puedes repetirlo? Sí, dice, a lo que se refiere Rivera con su sentimiento de comunidad global, ¿es el concepto una sola salud? Creo que no. Es un solo pueblo.
más que una sola salud. Es el concepto de comunidad global en el sentido de no tener identidades grupales, identidades nacionales, por ejemplo, o identidades locales, identificarte, por ejemplo, con tu pueblo, de manera que el pueblo de al lado son los enemigos, o identificarte con tu nación y pensar que la nación que tenemos al lado son los enemigos. Esta idea de globalidad es ir rompiendo las identidades que nos han separado y que han enfrentado a los grupos. Yo entiendo que es esa idea de que todos somos un pueblo, todos somos una nación, si queremos utilizar ese término. Y no tiene tanto que ver con la salud, aunque indudablemente si eso fuera así y nos sentimos vinculados a todos, todos vamos a estar dispuestos a ayudar al que lo necesite, al que esté enfermo o al que requiera ayuda económica, como que se trata de una globalidad de ayuda, de apoyo social, más que directamente de salud. Sería llegar a la salud, pero a través del apoyo social, del afecto y del amor entre los pueblos, creo yo. Nos dice también María Cristina García, pregunta, ¿la familia no entraría en el procesamiento afectivo de la identidad? La familia no, perdón, la familiaridad. Bien, la familiaridad obviamente es un concepto de identidad, te identificas con tu familia y por eso pues, aparecen los vínculos afectivos, pero también hay que reconocer que en las familias también a veces hay los vínculos contrarios, los enfrentamientos y los problemas. De manera que esa identidad familiar efectivamente nos viene dada, pero habría que intentar ampliarla, no limitarte a esa familia que indudablemente pues, está ahí y que hay que aprovecharla, por supuesto, porque es donde uno se desarrolla socialmente, educativamente, emocionalmente, es tu familia primera. Pero creo que la idea de Josep de Ribera es más bien que vayamos ampliando nuestra familia formal, biológica, para ir incorporando pues, el resto de familias, donde sea todo el planeta, el universo, por ampliarlo todavía más. Esa idea también ecológica, ¿no? de sentirte vinculado con la naturaleza, con los seres vivos en general. Podríamos incluso ampliarlo al universo, ¿no? Al cosmos. Dado que estamos aquí y podemos ser felices viviendo esto, teniendo la gran oportunidad de poder conocer y ver lo que es el mundo, el universo, pues sentirte vinculado también y quererlo proteger, querer apoyar, pues que no se destruya la belleza que nos rodea, poderla mantener. No sé, entiendo que Josep de Ribera quiere ampliar todo esto e ir saliéndose de la familia formal, de la familia directa, y no perderla, sino hacer que los otros también sean parte de esa familia. Me parece que no tenemos ninguna pregunta más, Jaime. Yo no sé si quieres acabar la charla con algunas palabras a modo de cierre. Bueno, lo que quiero es agradecer a vuestra fundación esta labor tan estupenda que estáis haciendo y bueno, dándome a mí la oportunidad de compartir. En mi introducción he intentado señalar
que Valencia tiene algo especial para mí, pues porque allí viví muchos años, hasta que fui a estudiar psicología, que me fui a Madrid, pues prácticamente entre 3 ciudades, en Alcira, que es donde vivían mis padres, en Játiva, que es donde cursé los estudios de bachillerato y el preuniversitario, y en Moncada, donde estaba el seminario de Valencia. En esas 3 ciudades pues he pasado gran parte de esa primera etapa de mi vida. Los últimos años fue ya en la Universidad de Valencia, donde hice los 2 primeros cursos comunes de Filosofía y Letras, y ya después marché a Madrid, que fue donde terminé Psicología, empecé y terminé Psicología, y después fui a Inglaterra, donde hice el doctorado, y justo después ya regresé y me quedé en Granada. Pero mis vínculos con Valencia están ahí. Y de hecho, mi familia más directa, y por tanto esta comunidad de identidad, pues está presente en Valencia con mis hermanos y sobrinos, etcétera, ¿no? De manera que sí, os agradezco que tengáis esta actividad tan importante y que me hayáis dado a mí la oportunidad de compartir pues, estos datos de investigación, pero que conectan con problemáticas que nos afectan a todos. Indudablemente que hoy en día los 2 temas que he comentado, por una parte el apoyo social, lo que sería la soledad, y por otra parte la adversidad social, los problemas sociales asociados a pues, las guerras, los conflictos, la pobreza, pues son temas importantes que requieren un abordaje y la psicología debería ayudar a que esto pues, sea posible y vaya hacia una línea mejor y no vaya a peor. Por eso la figura de Josep de Ribera me parece que es una figura a rescatar y rescatar a su vez su vínculo con España, aunque sea a través de Cuba, porque sí, es una persona que merece la pena conocerla por la gran labor que está haciendo y que por otra parte habla español bien y nos visita de vez en cuando. De manera es que si tenéis la oportunidad en FIDAP de invitarle a que diera una charla, pues creo que sería también un evento que iría en la línea de lo que os he estado comentando en esta conferencia. Así que muchas gracias por vuestra invitación, gracias a quienes han seguido la conferencia. No he podido ver las caras y los nombres, pero por los nombres que me has ido comentando, pues agradezco, algunos los conozco y les agradezco que hayan estado también y se hayan atrevido a hacerme preguntas. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Ha sido un placer contar contigo en este espacio y escucharte hablar, pues, entre otras cosas, de vínculos y de la necesidad de espacios, pues, también de protección, ¿no? Hoy en día. Gracias. Bueno, si os parece, vamos a dejarlo aquí. Un montón de gente te da las gracias en el chat, ¿lo ves? Vamos a dejarlo aquí, si os parece. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos pues, más adelante en este ciclo de charlas.